Amigos de Radio Exclusiva, les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer, aún hay esperanza, de la ciudad de Guatemala. Bienvenidos a la edición 223. Hoy estaremos hablando la responsabilidad de un padre. Y es que aquí en Guatemala se celebra el Día del Padre y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da a las personas, pues, de tener un papá. Y por eso tenemos invitados especiales en cabina. Nuestro primer invitado es el pastor Manuel Báez, director del Ministerio Apoyo Cuba. Y también él es representante de Cardo Ministerios en Cuba. Él da el estudio bíblico de Padre Sabio allá en Cuba. Así que bienvenido, pastor, al programa. Muchas gracias, Isabel, a ti y gracias a todos los que escuchan. Estamos agradecidos por esta invitación y esperamos que este tiempo pueda ser de mucha bendición. Y como decía, bueno, pues soy director de familia del Ministerio de Apoyo Cuba y representante del Ministerio Cardo también en nuestro país. Soy pastor de la iglesia número 25. Muchas gracias. Entonces vamos a conocer al pastor Ezequiel Blanco Echavarría, quien es coordinador del área de padres del Ministerio Apoyo Cuba. Bienvenido. Buenos días, Dios le bendiga. Mi nombre es Ezequiel, milito en la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago de Cuba, donde trabajo como pastor de familia de la iglesia y también me desempeño como responsable o líder del área de paternidad del Ministerio Apoyo Cuba. Y nuestro tercer invitado es el pastor Bismar Ramírez Oliveros. Él es director del Centro de Apoyo Cuba. Bienvenido, pastor, aquí a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias por concedernos esa oportunidad de compartir con ustedes y de saber de lo que están haciendo. Como decía, mi nombre es Bismar Ramírez, soy el pastor de la primera iglesia bautista acá en Santiago de Cuba. Ok, gracias a ustedes. Entonces, bienvenidos a todos. Iniciamos. La palabra del Señor nos dice en 1 de Samuel, el capítulo 1 y versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tobú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora quisiera preguntarles, ¿qué tipo de hombre era Elcana según el versículo 3? Bueno, me gustaría leer el versículo 3 y dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni, Finés, sacerdotes de Jehová. Este versículo creo que nos muestra a un hombre con una fuerte devoción por el Señor, un hombre comprometido e interesado en honrar al Señor, y no solamente en honrar al Señor, sino involucrar a su familia en la adoración. Un hombre que estaba dispuesto a por lo menos recorrer 18 kilómetros para llegar a Silo para su tiempo de adoración. Así que la distancia no era impedimento para que allí estuviese Elcana con su familia todos los años, como enseña la palabra. Y creo que estamos frente a un hombre, pudiéramos describirlo como fiel, devoto, comprometido con Dios y comprometido también con su familia. Yo creo que aquí podemos sacar una gran enseñanza, ¿verdad? Que a veces nosotros ponemos muchos obstáculos para poder ir a veces a la iglesia, para servirle al Señor, porque no hay carro, porque no tenemos un transporte. Aquí podemos aprender de que sí podemos hacer. Sí. Si tenemos el deseo en nuestro corazón, lo podemos hacer. Ahora quisiera preguntarle, ¿qué podemos aprender del Cana según el versículo 21 y 23? Me gustaría, antes de responder, ir a esos versículos para familiarizarnos con el tema. Dice los versos del 21 hasta el 23. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Creo que el comportamiento de Elcana nos ofrece varias enseñanzas. Primero, ser ejemplo de devoción a Dios. Cuando hablamos de ser ejemplo de devoción al Señor, lo vemos en el detalle que dice la palabra que Elcana llevaba a su familia. Él no mandaba a su familia como una obligación que ellos debían cumplir, a la cual él estaría ajeno. Sí, él era devoto al Señor y estaba modelando esa vida de oración e involucraba a su familia y participaba con su familia en este viaje de adoración. Así que vemos en este hombre
un ejemplo de devoción a Dios, un modelo para su familia, un modelo para sus hijos. Era un hombre también, otra enseñanza que vemos en él, que involucra a la familia en la adoración a Dios. Además de ser modelo, la palabra es clara, que él subía con la familia, de manera que él no estaba interesado solo en su relación con Dios, había un interés en él de que su familia pudiera tener esta experiencia de adoración. Él entendía que la fe en Dios no era una cuestión solo personal, sino que como sacerdote quería que su familia participara de esta gran experiencia. El versículo también nos habla, dice, el sacrificio acostumbrado. Así que hay una lección para nosotros de mantener las buenas costumbres. No era algo que él hacía esporádicamente, no era algo que hacía de vez en cuando, era costumbre, era un hábito ir a adorar al Señor. Y creo que es importante que las familias mantengan esas buenas costumbres que nos acercan al Señor y que consolidan la relación familiar. Por el otro lado, vemos en el Cana un liderazgo comprensivo y no impositivo. Un liderazgo comprensivo y no impositivo. Porque aunque era una costumbre y aunque él tenía el deseo de que toda la familia participara en el acto de adoración, en esta ocasión Ana le explica que no puede ir y él complace a su esposa Ana, no la obliga, entiende sus argumentos, entiende su condición y permite que ella quede en casa en esta ocasión. Y creo que es importante para nosotros como hombres también entender que el liderazgo no significa imponer, que el liderazgo bíblico y el liderazgo que se ajusta al modelo de Jesús nos lleva también a la comprensión, al entender a otra persona aun cuando no se haga lo que nosotros habíamos planificado o teníamos previsto. Otra lección, otra enseñanza que veo en el Cana es la valoración del criterio y sentimiento del cónyuge. Valoración del criterio y de los sentimientos de su cónyuge. Aunque el Cana era el líder, y eso nos queda claro en la historia, era la cabeza, era el hombre, era el sacerdote, él le prestó atención al criterio de su esposa, a los sentimientos de su esposa, no lo ignoró, no lo pisoteó, y como decía ahorita, estuvo dispuesto a no seguir con las costumbres, por lo menos en ese año, por la situación que su esposa estaba viviendo. Y creo que es una lección también para nosotros como hombres y como padres, tener presente el criterio de nuestra esposa, que por algo es ayuda idónea. Y también el versículo nos dice que este hombre bendijo a su mujer. Dice, bueno, que Jehová cumpla su palabra. Y estamos hablando en un contexto donde Ana no puede complacer lo que él está pidiendo. Él no la está regañando. Decíamos ahorita, tuvo en cuenta su criterio, tuvo en cuenta su sentimiento, pero además está deseando la bendición de Dios para él. Creo que esa es otra lección que nos deja el Cana a nosotros como esposo y como padre, pedir la bendición de Dios para nuestra familia. Muchas gracias. Excelente explicación entonces la que estamos aprendiendo hoy. Y dice 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Uy, yo creo que ya contesté aquí la primera pregunta, pero vamos a preguntar. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Como bien usted dijo, así está contestada la pregunta. Podríamos pensar que al Elí ser sacerdote, sus hijos iban a tener una relación fuerte con Dios. Pero es notable que los hijos de Elí ni siquiera conocían al Señor, no tenían un acercamiento con el Señor. Al contrario, hacían todo lo posible por desagradar y desatender las cosas del Señor, al punto que se aprovechaban aún de comer lo que las ofrendas que llevaba el pueblo de Israel y tenían relaciones con las mujeres que guardaban la puerta del tabernáculo. Realmente eran rebeldes y contumaces a la palabra del Señor y a su padre. Es notable que los hijos de Elí no conocieran del Señor. Se podría esperar que al él ser sacerdote y tener las responsabilidades, pero además saber que era algo que era mandato sobre toda su familia, que iban a heredar el sacerdocio, es notable que estos hijos de Elí no conocieran de Dios, sino todo lo contrario. Hacían de todo para desagradar al Señor y desagradar a su padre, al punto que se aprovechaban, según refieren las escrituras, se aprovechaban de las ofrendas que entregaba el pueblo y también fornicaban, tenían relaciones con las mujeres que guardaban la puerta del tabernáculo. Ok, gracias. ¿Qué hizo Elí con respecto al comportamiento de sus hijos? Bueno, estos niños, estos hijos de Elí, eran totalmente rebeldes y contumaces. Y realmente Elí lo que hacía era tratar de conversar con ellos, de razonar con ellos, pero de una manera muy, muy débil, pienso yo. Sí, muy pasivamente. No les estorbaba, como bien refieren las escrituras, sino que lo hacía de manera pasiva, como mostrándole más aceptación que realmente la disciplina que tenía que imponerles por lo que estaban haciendo.
Israel, a tal punto que el Señor en 1 Samuel 2:29 habla directamente a Elí a través de un profeta y le dice, permítame leerle lo que realmente le dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es decir, Dios le está diciendo a Elí a través del profeta que Elí ha decidido honrar a sus hijos por delante de la honra que debía de darle al Señor. Todo lo que él debía de transmitirle como herencia espiritual, Elí no lo hizo, desechando la disciplina y enfocándose en servir a sus hijos y permitiéndole todo lo que ellos quisieran hacer. Entonces, pastor, le pregunto, ¿fue una disciplina eficaz la que dio realmente Elí a sus hijos? Al ser el sacerdote y la promesa estaba sobre su casa, él debió de haber establecido una disciplina correcta, pero no fue así. Según David Ormachea, un predicador internacional, el amor se refleja o se da a través de tres maneras: la gracia, la misericordia y la justicia. Y dentro de esta última, de la justicia, está la disciplina. Al parecer, el sacerdote Elí practicó quizás de manera correcta o acertada la gracia y la misericordia con sus hijos, pero olvidó aplicar la disciplina correcta acorde a la falta que habían cometido, actuando totalmente de manera permisiva con relación a esto. No les estorbaba con relación a lo que hacían, y por esta causa el Señor decide borrar de Israel la casa de Elí. Esto tiene que haber sido un momento totalmente profundo y lamentable para Elí, escuchar que lo que Dios le había prometido de una herencia sacerdotal de pronto iba a ser cortado a causa de él no disciplinar a sus hijos. Recordamos que la palabra del Señor también nos habla mucho acerca de la disciplina, que el mismo Dios dice que al que tiene por hijo, lo disciplina, lo azota, y que hay que hacerlo para que precisamente los hijos se aparten de la maldad, se aparten de la rebeldía. Ok, yo creo que de aquí podemos nosotros aprender bastante, que realmente nosotros podemos amar a nuestros hijos, pero que también hay que darles disciplina. No podemos ser unos papás permisivos donde realmente para que nuestros hijos no sufran, muchas veces mejor los entretenemos en lugar de enseñarles, porque realmente los papás dejan marcada la vida de sus hijos y esto va a repercutir en la crianza de los hijos por años. ¿Sabían ustedes que desde el principio, de acuerdo a ciertos grupos que nos han explicado en cuanto a los padres nosotros podemos marcar la vida de nuestros hijos o bien también podemos dejarles cicatrices, y como padres es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos, amarlos, pero también disciplinarlos en el Señor. Yo quisiera preguntarle, pastor, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Elí y de Elcana? La Biblia declara que los hijos de Elí eran literalmente impíos porque no tenían ningún temor de Dios en su corazón. Eran muy rebeldes y desobedientes a su padre. Realmente no aceptaban ningún consejo sano y menospreciaban todas las cosas de Dios. Además, actuaban de una manera totalmente carnal, apropiándose de las ofrendas en el templo a su antojo y fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mientras que Samuel, el hijo de Elcana, era un joven consagrado al Señor, que vivía en santidad, que tenía temor de Dios genuino en su corazón y que era además muy obediente a Elí el sacerdote y que nunca le dio trabajo al cumplir siempre con excelencia todos sus deberes en el templo. Así que desde temprana edad, pues Samuel fue un joven caracterizado por su integridad, por su obediencia, por alinearse con los mandamientos y propósitos de Dios para su vida. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tema? Bueno, podemos aprender muchas cosas interesantes, muy útiles con relación a la paternidad al comparar ambos ejemplos. Y creo que la primera conclusión que podemos sacar es que nunca podemos dejar de la mano a nuestros hijos, que constantemente debemos de estar enseñándoles y animándoles, como dice la palabra de Dios y declara en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que le enseñemos la palabra del Señor, que le instruyamos al levantarnos en el camino, al acostarnos, es decir, todo el tiempo. Y aquí la lección es que podamos aprovechar cada uno de los instantes
desafiantes de la vida. Aparte de que podamos tener momentos que son rituales y específicos en nuestra vida para enseñarle, cultos familiares que son importantes, pero aprovechar el día a día, el acontecer diario. Si vamos caminando en la calle con nuestros hijos y podemos ver quizás por desdicha, por desgracia, una persona alcohólica comportarse de una manera inadecuada, aprovechar para enseñarle a nuestros hijos, mira hijo, de eso es lo que habla la Biblia, lo que provoca el alcohol es una manera mala de conducirse, que no es sana, que es dañina para el ser humano, que afecta la salud, que afecta la espiritualidad del hombre, su relación con Dios, que afecta a la familia. Cuando vemos quizás alguna discusión en los matrimonios, que es muy común, se ve en las calles a veces, pues aprovechar esos malos ejemplos para enseñarle a nuestros hijos, eso es lo que justamente no debemos hacer. Mira lo mal que se ve, mira esta discusión, mira cómo las personas se pelean por nada en la calle. Pues al mismo tiempo aprovechar las cosas buenas que ocurren, los buenos hechos, para señalarle también a nuestros hijos en ese caminar, cuando vamos por ellos en la calle, pues que podamos imitar los buenos ejemplos y las buenas obras que podamos ver. Sé que esto nos habla de en el camino, al levantarnos, al ir por el camino, al acostarnos. Aprendemos también que la falta de disciplina o la permisibilidad, como se dijo hace un rato, es un elemento muy dañino para la vida espiritual y social de nuestros hijos. Cuando los padres no disciplinamos a nuestros hijos, pues esto le va a hacer mucho daño, porque a veces creemos, como se decía, que si amamos no lo disciplinamos, cuando la Biblia habla totalmente lo contrario y declara que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que nunca un padre debe menospreciar la disciplina, porque es algo muy importante y es el mayor regalo que podrá dar a sus hijos. Hay algo interesante también que aprendemos, y se trata de que debemos entender que por un niño nacer en un hogar cristiano, por ser hijo de un líder o de un pastor, esto no es garantía para ser salvo, sino que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a vivir su propia fe, ya que Dios, como siempre decimos, no tiene nietos, sino que tiene hijos. Por eso es importante que podamos enseñarle desde pequeño. Vemos también que, como ocurrió en la vida de Samuel, es imprescindible que podamos consagrarle al Señor desde pequeño, como lo hizo Ana, como lo hizo Elcana con Samuel, porque esto tiene un peso muy grande en lo espiritual y da muy buenos resultados. La Biblia, la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. Muchas gracias por esta hermosa explicación, que realmente nosotros creo que como padres tenemos que aprender. Los padres debemos ser responsables, podemos ser padres irresponsables o responsables. Y Dios quiere que nosotros seamos padres responsables, y tenemos ejemplos claros en la palabra del Señor. Así que yo sé que ya nos dio usted una conclusión, pero me gustaría escuchar a los otros dos pastores que nos den una breve conclusión antes de terminar. Primero, estar consciente de que es un alto privilegio ser padre, pero también es una gran responsabilidad, que necesitamos imitar a nuestro Dios como Padre Celestial y aprender de aquellos padres de la Biblia para imitar sus acciones positivas e imitar sus fallos y errores. A mí me gustaría leer una porción de las Escrituras que habla mucho a nuestras vidas y refiere el por qué todas estas cosas están allí. Por eso siempre decimos que la Biblia es un libro de libros y es el mejor de los libros, porque allí están los hombres y mujeres de Dios con sus virtudes, sus aciertos, su desacierto. Y en 1 Corintios 10:11 dice la palabra del Señor: todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Todas las cosas que están allí escritas es para que nosotros aprendamos y no repitamos los errores. Ser padre, como bien dijo Bismar, es una gran responsabilidad, es un gran placer, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y como padres debemos de entender que nuestros hijos son prestados, son una bendición de Dios. Dios nos los presta un ratico para que nosotros lo instruyamos, le ayudemos a caminar y nosotros se lo devolvamos a su tiempo, porque ellos van y regresan a Dios. Tenemos que prepararlos para presentarles en el camino ese Dios amoroso, ese Dios cercano, de manera tal que cuando llegue su momento, ellos puedan caminar solos de las manos de Dios, porque nosotros no vamos a estar siempre aquí sobre esta tierra. Tenemos que estar listos y preparados también para dejarles ir, confiando en lo que nosotros hemos puesto en ellos y en lo que Dios va a hacer con lo que nosotros hemos sembrado en ellos. Muchas gracias, pastores. Yo quisiera, por favor, que ustedes pudieran orar en este momento, una oración breve por los hijos.
Señor, continuamos en tu privilegio, poder acercarnos a tu trono de gracia con nuestras súplicas. Ahora vamos a implorar, Señor, para que tú, Señor, en tu voluntad levante padres responsables, padres inquietos por tu palabra, Señor, capaces de guiar, instruir, Señor, de ser los sacerdotes de los hogares, de llevar, Señor, una balanza correcta entre el amor y la disciplina en sus hogares, Padre. Te pedimos, Señor, y te suplicamos por los padres, Señor, de Guatemala, por los padres de Cuba, por los padres del mundo, Señor, para que tú, Señor, en tu voluntad nos inquiete y nos hagas hacer, Señor, lo mejor para, Señor, poder transmitir un legado espiritual a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias al pastor Ezequiel Blanco, al pastor Bismar Ramírez y al pastor Manuel Báez de Colombia, y especialmente de Apoyo Cuba por haber participado con nosotros. A la audiencia también muchísimas gracias por su fiel sintonía y si Dios lo permite, nos vemos a la próxima. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.